este es, sí, este es digital analógico. Ya. Claro. ¿Y cómo implementan ese switch? ¿Sí te lo sabes? ¿Les presto unos marcadores? Métese ahí el switch. A ver cómo iría un switch de esos. Pues yo le dibujaría eso. Para declarar el 1 al 0. Así debería la configuración. Pero él recibe, él solo tiene una entrada. Bueno. Yo lo había puesto así para decir que era 0. ¿Y qué características te da esa configuración? O sea, ¿qué ventajas te da en la diferencia con poner uno solo? Bueno, si esta salida es negada para que nos dé pues el 1 o 0 positivo. Ajá. Y pues la ventaja acá sería dependiendo del nivel donde lo pongamos, pues entonces él nos va a dejar pasar la corriente, no nos va a dejar pasar la corriente. Yo estaba pensando en uno solo. Es que nosotros o sea, yo lo declaré así porque ya había hecho algo similar con switcher usando transistores. Entonces de esta manera la hacía. Siempre aprendes en las ventajas, ¿no? Porque hay que poner uno porque listo, está bien. Adelante, Frank, ahora sí ya vengo. Estamos tratando de terminar la conversación del programa. Buenos días. Buenos días. Continuando con la presentación, pues recapitulando un poco lo que se dijo la clase pasada sobre las desventajas. Recuerda que estoy evaluando postura, voz, luz. Sobre lo que se dijo la vez pasada era el escalamiento del circuito de resistencia ponderada iba a tener complicaciones, sobre todo en la escalabilidad. Cuando íbamos aumentando el número de bits, iba aumentando significativamente el error. Entonces el circuito de R2R es una presentación que muestra algo diferente, ya que está diseñado para un mayor número de bits. Entre menos número de bits se maneje, mayor será el error. Es como un modelo contrario, es el inverso al de resistencia ponderada. Recibe el nombre de escalera R2R por la configuración que se ve ahí, ya que a simple vista solo maneja prácticamente un valor de resistencia y el otro valor es el doble del mismo. Pues una ventaja que tiene esto es que disminuye el análisis circuital que hay por dentro, porque siempre se va a ver la misma impedancia en la entrada y la misma impedancia en la salida. Otra consideración que tiene el circuito es que maneja conceptos para poder hallar el valor de cada uno de los pasos de superposición, sumando cada uno de los aportes para hacer así el escalamiento de voltaje, y el teorema de Thevenin para el análisis nodal de cada una de las partes. Bueno, la presentación muestra ahí una configuración inversora y ese amplificador es un inversor de poca ganancia. ¿Para qué se coloca eso? Con una resistencia fija. Como el circuito nunca va a llegar al valor de referencia, se coloca un amplificador de poca ganancia para, sobre todo en los casos críticos, llegar a este valor. Otra cuestión que tenía ahí la resistencia fija es que presenta, como ya había dicho, presenta problemas con bits bajos, entonces se recomienda más o menos para evitar el error un número de 8 bits o mayor. Y bueno, esto es un ejemplo con respecto
al cálculo del número 22 con el escalamiento de voltaje. Lo que hace el escalamiento de voltaje es sumar prácticamente un medio del voltaje de referencia inicial y tomando el MSB, el bit con mayor peso de derecha a izquierda, y el LSB sería el que va totalmente a la izquierda. Al querer reemplazar el 11011, o sea el número 22, lo que tenemos que hacer es ir ¿Cuál es el variando. MSB? Este sería el MSB y este sería el LSB. Ok. Bit con mayor peso, bit con menor peso. Ajá, ok. Y así pues va la sumatoria de los aportes siendo el cuadrado del 1 medio del voltaje de referencia. Y con eso podemos ver acá el reemplazo del mismo número, el 1 del bit con mayor peso, que es el mayor aporte, 1 medio, 1/4, 1/8, y así sucesivamente hasta completar el número. Lo que se hace al final, pues obviamente es sumar el número de aportes totales y multiplicarlo por el voltaje de referencia del inicio. O sea, los numeritos chiquitos que se ven ahí, pequeñitos, esos son las potencias. Esas son las potencias. Creaste una nueva manera de manejar potencias. Era como venía representado. Entonces estaban... Va. Solo es para aclararlo. Y pues por el voltaje de referencia, y como habíamos explicado también anteriormente, eso es por un asignamiento según el voltaje, se da el bit. Entonces tendremos menos 8.25. Pero el problema es que ese no es el valor total al que se quiere llegar. Entonces para eso está el amplificador. Bueno, ¿cómo funciona? Tenemos siempre el análisis de dos partes. Con superposición vamos a ir sumando cada una de las etapas, y con Thevenin vamos a ir calculando el valor de la siguiente fuente y el valor de la siguiente resistencia. Se hace primero el voltaje de Thevenin, entonces miramos primero el primer nodo del circuito. Calculando el divisor de tensión en ese nodo, siempre nos va a dar que la tensión es B medios del voltaje que estemos calculando ahí. Y por eso vamos a ir escalando de nodo a nodo, de B medios, de cuartos, de octavos. Y para calcular la resistencia de Thevenin, pues apagamos la fuente y hacemos el paralelo entre las dos resistencias, lo cual siempre nos va a dar eso. Es una configuración pues bastante dinámica en ese sentido, porque aprovecha de una vez el valor de estos conceptos y se ahorra mucho en el análisis circuital, porque al tener R suma con E, o la otra R, 2R, y así va sucesivamente hasta llegar al valor que se desea. Siguiente. Pues acá ya tenemos el siguiente no. Se tiene ahora ya P medios, se quiere hacer el mismo cálculo, entonces sería el mismo cálculo en ese no, sería bueno, el divisor de tensión en ese punto, y después de tener el divisor de ese punto se apaga la fuente y se calcula la resistencia de Thevenin y así sucesivamente. Para tener más o menos el diagrama que tenemos acá, que es prácticamente la representación que queríamos ver con Diego al comienzo. Se va a controlar el sistema también con un transistor. O bueno, en general es la combinación. Cuando se habla de DAX es como una combinación entre lo mejor del escalamiento de voltaje y lo mejor del escalamiento de corriente, que es prácticamente el uso de otras técnicas diferentes. Pero pues nacen a partir de estos dos, que es como lo fundamental. Bueno, las ventajas es la simplicidad del circuito, que solo utiliza un tipo de resistencia, y la otra resistencia es el doble de la misma. Cuando hablamos de escalabilidad de bits, es que entre mayor número de bits vamos a tener mayor precisión, y pues la impedancia de salida siempre es cero. ¿En dónde habías visto ese circuito? ¿El RO0? Sí, ese en dónde lo habías visto. Previamente no. Eso es lo primero que encuentra en dispositivos. Cuando hay amplificadores operacionales. Eso es ejercicio de cajón para calcular resistencias. Eso pone uno la configuración, es inversora. Y hay que analizarlo, y es una estrategia, ¿no? O sea, de B de Thevenin y R de Thevenin, que se va conservando. El R de Thevenin siempre es 2R. R. ¿Qué se puede mejorar? Entonces, el sistema tiene dos principales errores, que es la eficiencia del sistema en bits bajos. Si se desea un 99% de seguridad de que el dato a la salida va a ser correcto, se desea que por lo menos el número tenga 8 bits.
Para números menores, entonces los errores empiezan a aumentar y el valor de la resistencia fija tiende a variar mucho. Si ese valor pues varía mucho, no se va a acercar nunca al número de bit que queremos pasar. Y lo otro es en cuanto a la digitalización de los datos. Al hacer esta conversión, pues siempre afectamos la zona de traspaso. Al utilizar filtros para sobre todo ajustar problemas de aliasing, de solapamiento, ajustar problemas con respecto a los anchos de banda y sobre todo suavizar la señal para que un posible actuador o la posible salida lo pueda recibir de mejor manera al ser una señal analógica. Bueno, entonces ya vimos la configuración para escalamiento de corriente y la de voltaje. Entonces vamos a ver una pequeña diferencia entre los dos. Por favor. Entonces, para la de corriente tenemos una fuente de corriente que según el valor digital pues nos va a dar una salida. Y para el caso de voltaje, entonces tenemos una red de resistencias y estas dividen el voltaje en una red de resistencias. Ahora, para la salida de corriente, pues entonces tenemos un valor proporcional al binario y para la salida de voltaje tenemos un voltaje proporcional al valor digital de la entrada. De la entrada. Bueno, ahora vamos a entrar un poco más dentro de pues, lo que uno tiene que tener en cuenta para un DAC. Entonces les explicaré en un DAC una de las más importantes es la resolución. Entonces la resolución es la capacidad que tiene el DAC para distinguir entre las señales por el voltaje. Entonces, entre más cantidad de bits en el bit, menor va a ser la resolución, entonces la diferencia entre los niveles de salida analógica va a ser un poco más fina. Entonces, si no tiene 2 bits, pues solo tiene 3 opciones. Entonces, solo tiene la manera de representar 3 niveles de salida analógica. Mientras que uno va a aumentar los bits, pues va a aumentar exponencialmente esta cantidad de representaciones y puede representar más fino la señal analógica. Entonces, para que se entienda un poco mejor, vamos a hacer pequeños. Entonces, para un rango de 3 bits, sería 1 sobre 2 a la 3. ¿Ahí están viendo? Sí. Nos da 0,1429. ¿Esto qué nos indica? Entonces, que de acá a acá, esta diferencia entre cada escaloncito va a ser de 0,1429. Entonces, en este primer paso, para el 000, está el 0,1429 representado. Para el siguiente va a ser 0,2857. Y así hasta llegar a 1. Esto obligatoriamente no tiene que ser 1, sino que lo hacemos con referencia a 1 para crear el Eso quería contar. Eso es porque estamos haciendo con referencia Sí. de un voltio. Sí, si queremos acá referenciando 5, pues multiplicamos esto por 5. Entonces ahí deberíamos poner voltios sobre Sí, bit, voltios por bit, o Acá, no, como unidades. acá, no, acá es sí, voltios por bit. Voltios por... Sobre, sí, perdón. Pero bueno, sí lo entendimos, que es que dividen dentro del número de posibilidades que tiene el conversor, otro es dividen que, la salida. entonces, esta cantidad de escalones va a estar dado por 2 a la n. Entonces, si tienen 2 a la 3, hay 8 escalones. Entonces, pues, si uno quiere representar una señal seno, pues necesita algo más fino, porque necesita sumar el más fino. Y necesita representar una señal cuadrada, lo mismo. Entonces, ahí va a estar la selección de número de bits que ustedes quieran. Sí. Ahora la predicción. Entonces hay dos tipos de predicción. El error de linealidad, que es la desviación del tamaño del escalón que habíamos antes. Entonces ese escalón va a tener, pues, porque es algo analógico, va a tener un pequeño porcentaje de error. Entonces ese error va a afectar al final la salida completa. Entonces se llama ese error, esa desviación en el tamaño del escalón se llama error de linealidad. Y el otro error es el error a escala completa, que ya es el final. Entonces cuando uno aplica la sumatoria y todo eso va a tener un error. Lo que uno espera
pues, lo teórico, que es como si uno hiciera el ejercicio, y lo práctico, que es lo que digan. Esa diferencia de error es el error a escala completa. O sea, lo que uno esperaría, por ejemplo, serían, digamos, si la escala fuera un voltio, entonces teóricamente uno esperaría 0.99 voltios. Sí, Pero realmente no salen 0.99 cuando usted tiene todo en uno. exacto. Entonces salen 0.975. Entonces el Entonces, error a escala completa ese- sería 0.015. Y en el otro ya es el error entre escalones, o sea, el error entre escalón y escalón, que es el error a escalón. El error de desplazamiento es, pues viene derivado de lo anterior, que es como un pequeño desplazamiento vertical que tiene la señal. Uno espera que siempre esté centrada en el eje X, pero pues como es analógico y tiene sus propiedades de error, pues se va a desplazar un poco hacia arriba o hacia abajo. Eso ya va a depender de... Pero aquí está medio dramático en este ejemplo, ¿no? Es que no encuentro una que es tan descriptiva. Ah, ok. Pero sí, porque aquí es dramático, ¿no? Son 2 voltios lo que lo está subiendo, ¿no? Y estamos hablando de que esos desplazamientos son de 0.15 milivoltios, ¿no? Una cosa así. Ajá. Y bueno, el siguiente es el tiempo de estabilización. Es cuánto se demora, si uno le pasa una trama de bits, cuánto se demora el DAC en transformar esa trama de bits en la escala analógica. No se toma que llegue hasta el escalón final, sino que llegue al valor del escalón, la mitad del escalón final, Entonces, si el escalón final es un voltio, uno espera que lo que se demore a llegar a 0.95, más o menos. Ese es el tiempo de estabilización, lo que se demora el DAC en transformar toda la trama de bits. Y la monotoxicidad, pues, es algo muy sencillo, es como, no siempre esa representación en señales discretas, ni una escalera, entonces esto es la monotoxicidad. Esto no es tan esperable porque esto siempre nos va a dar una señal, una recta, que va a ir aumentando el valor. Entonces, pues uno cuando quiere transformar de digital analógico, cuando quiere eso, quiere que vaya subiendo o bajando. Entonces, esa es la monotoxicidad. Que el DAC no sea capaz de distinguir entre niveles y suceda que pasa eso y pues nos da una señal lineal. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el circuito integrado DAC o sobre este circuito integrado DAC denominado AD75 vertical. Entonces, como podemos ver, entonces es un DAC de 8 bits y está controlado por, bueno, no me acuerdo qué era. Chip select. Es chip Chip select. select, siempre que lo encuentren en cualquier dispositivo es el chip select, selector de dispositivo. Y acá, Y ese es de Eh, escritura. El WR es el de escritura o write and read. bueno, ahí sí. Bueno, entonces, especificaciones de este dispositivo. Entonces tiene un tiempo de estabilización de 100 nanosegundos y una precisión del 0.2%. El voltaje de referencia va de 0 a 25 voltios y puede tener una salida para convertirse en voltaje, pues usando los amplificadores operacionales. Entonces, este se basa en la composición del que habíamos visto, la configuración de R2R. Y entonces él tiene dos tipos de salida como tal. Entonces podemos tener una salida en corriente o podemos tener una salida en voltaje. Una salida en corriente o podemos tener una salida bipolar. Entonces, ¿de qué depende? Pues de la configuración que estemos proporcionando. Tener en cuenta que para la salida bipolar, entonces él va a tomar la escala de 0 a 25 volts y él mismo se va a poner entre la escala de 10 a menos 10 volts. Sí, nos está dando un ejemplo de que pues, todos los dispositivos, cada quien tiene su estilo y para quizás eso para una aplicación en específico, ¿no? Que es normalmente lo que vemos en la primera hoja de las hojas de datos, valga la redundancia. Y entonces, pues, no nos podemos quedar etiquetados en que siempre tienen un mismo rango, o que siempre va a ser unipolar, o que siempre va a ser voltaje. Sí, claro. Toca buscarle dependiendo de la aplicación, ¿no? Y como se pudieron dar cuenta, pues al final terminan seleccionando el del microcontrolador, que hay veces que no, puede que no sea la mejor opción
para llevar a cabo el trabajo, ¿sí? Cuestiones de costos, pues sí reduce costos porque usted ya está utilizando un periférico que viene en el dispositivo, pero en algunas aplicaciones antiguamente sacaban cortos por resolución, pero ahora traen 16 bits. Entonces, puede estar quedando corto en algunas aplicaciones. Aunque para mí 12 bits ya no es una muy buena resolución para mí particularmente. Entonces, pues hay que ver pros y contras, ¿no? O sea, hay veces que el controlador no trae todas las funcionalidades que usted necesita y eso lo tiene que evaluar de una manera muy profesional. Bueno, en cuanto a aplicaciones, varía mucho, depende del circuito a analizar. Entonces, si se quiere mirar las aplicaciones para escalamientos de voltaje hay unos, para escalamientos de corriente hay otros. En general se puede decir que se aplica en control y en pruebas automáticas. En este sentido, en control siempre vemos en la relación, digamos, de sistemas de comunicaciones o cuando analizamos todo lo que son lazo abierto, vemos sistemas grandes donde va un actuador, un retenedor, un acondicionamiento, siempre va a haber un bloque DAC. El bloque DAC entonces pues es complementario a muchas cosas porque actualmente no se analizan señales analógicas, o sea, todo el modulamiento de las señales va de forma digital, se analiza digitalmente, se pasa por un DAC y entonces ahí sí lo podemos recibir en los actuadores, bueno, se analiza y se modula y se puede, después sí pasa a los actuadores analógicamente. Aplicaciones de sobre todo de forma sencilla en lo que es audio, tanto de uno como el otro. Otra cosa es que se analiza también para el estudio y análisis de la construcción de señales. Como explicamos previamente, más o menos así es como se ve la salida de los datos, de esta forma. Cuando necesitamos pasarlo, convertirlo a, bueno, cuando necesitamos pasarlo, convertirlo a otra señal, es necesario el uso de los DACs, sobre todo cuando queremos pasarlo, sobre todo por la modulación computacional. Es como es tan amplio el territorio de los DACs, entonces vamos como ampliando el horizonte sobre todo a nuevas aplicaciones. Se ha venido ya usando desde hace mucho tiempo en varias cosas, pero como las aplicaciones en las que lo podemos usar y lo podemos modular. Y ya con eso, bueno, es un video que lo trata de explicar de forma en la que podemos ver una simulación, pero no es completo. Es un pequeño video que representa esa misma tablita que está al final y cómo se ve representada en un simulador. Combinación está 0, 0, 0, voltaje salida será 0 voltios. Cuando la combinación entonces sea 0, 0, 0, 1 lógico, recuerden que 1 lógico es 5 voltios, una variación que se observaba en el enunciado de este ejercicio. Entonces ya tendremos menos 0.25 voltios. ¿Por qué? Porque ese es el aporte que hace el bit 0, el bit menos significativo. Igualmente, cuando la combinación sea 0, 0, 1, 0, el voltaje salida será de menos 0.5 voltios. ¿Por qué? Porque ese es el aporte que hace el bit 1, como se ve aquí en esta parte. Ahora, cuando la combinación sea 0, 0, 1, 1, entonces tenemos el aporte que hace el bit 0 más el aporte de 1. Ahí viene entonces la aplicación de la fórmula original demostrada aquí al comienzo de ese análisis. Recuerden ya que para esta combinación de la suma nos dio ahora 0.75 voltios. Para la combinación 0, 0, 1, 1. Continuando, viene la combinación ahora 0, 1, 0, 0. Entonces el aporte que hace solamente el bit de 2. Entonces allí será menos 1 voltio. Y de esa manera pues podemos seguir hasta la última combinación, que es la combinación 1, 1, 1, 1,
que es entre la suma de los aportes de los 4 bits, que nos lleva a un resultado total de menos 3.75 voltios. Consecuentemente, esta relación entonces presenta cómo esos valores digitales han sido transformados a un valor analógico. De manera que entonces el sumador inversor está sirviendo ahora como un conversor digital analógico. DAC, Digital Analog Converter. Vamos ahora a simular el circuito para confirmar su operación. En la imagen se ve la simulación del SPICE del circuito que se acaba de realizar, compuesto por un amplificador operacional en configuración inversor, definido por una resistencia de alimentación de 10 kiloohmios, además de resistencias desde R0 hasta R3, que acompañan a las fuentes de voltaje desde D0 hasta E3, de manera que su ancho de pulso y periodo define una relación digital desde 000 hasta 111, como se verá a continuación en la simulación. En la parte superior se ven todas las señales de entrada del circuito, de manera que la señal azul es la señal del bit menos significativo, esto es del bit de 0, con una frecuencia definida, de manera que entonces su variación corresponde a ese bit menos significativo. Luego entonces, a la mitad de esa frecuencia está el bit de 1, que es la señal verde que se muestra aquí en esta parte de la gráfica. Luego, a la mitad de esa frecuencia está la señal de 2, y finalmente la señal de 3 con la frecuencia entonces menor a las demás frecuencias ya mostradas. Y en la parte inferior mostramos ahora la salida del sistema, donde la señal analógica que corresponde a la conversión realizada sobre la señal digital. Entonces vemos aquí una señal donde el valor lógico 0, 0, 0, 0 corresponde al valor de salida analógico de 0 voltios. Y para una entrada de 0, 0, 0, 1, un voltaje de salida aproximadamente menos 0.25 voltios, tal el comportamiento inversor de este amplificador. Y sigue sucesivamente hasta el voltaje final de entrada de 1, 1, 1, 1, es decir, 5 voltios aquí, 5 aquí, 5 aquí, 5 aquí, de manera que el voltaje analógico de salida será el voltaje negativo de menos 3.75 voltios, aquí ubicado en la parte inferior de este gráfico. Agregando al cursor, entonces verificar los valores. Entonces, de nuevo acá, 0 voltios, para una combinación de 0, 0, 0 binario. Luego acá, menos 0.25 voltios, para una combinación de 0, 0, 0, 1 binario. Luego aquí, una combinación, una salida mejor, de menos 0.5 voltios, para una combinación de 0, 0, 1, 0. Tenemos así sucesivamente, por ejemplo en este caso acá, para la combinación 0, 1, 0, 1, tenemos un voltaje de salida acá definido de menos 1.25 voltios. También tenemos aquí unos glitches, unas pocas variaciones mínimas que se dan por la respuesta en frecuencia de este amplificador operacional. Y finalmente, para la combinación 1, 1, 1, 1, el voltaje de salida confirmado es de menos 3.75 voltios, como se ve aquí con el cursor del simulador. Me despido con la bibliografía de ese tema. Hasta pronto. Bueno, ahora vamos con una actividad donde vamos a hacer 10 preguntas. Cada pregunta, si la responde bien, pues será premiado con un chocolate. Entonces,